Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de cómo sacarle el máximo partido a las cámaras de tu iPhone. En mi caso, a las cámaras del iPhone 13 Pro Max. Y es que coincidirás conmigo en afirmar que tener un iPhone es sinónimo de querer sacarle siempre el máximo partido a las cámaras de tu dispositivo, de tu iPhone. En mi caso tengo un modelo 13 Pro Max, es decir, un modelo Pro de la nueva gama de iPhone que tenemos disponibles en el mercado. Entonces, antes de empezar, como sabes, si eres seguidor o seguidora del canal, lo he dicho en alguna ocasión, hay ajustes que son bastante básicos que tenemos que tener en cuenta. Para ello, dentro de la aplicación de ajustes, vamos a ir a buscar la app de cámara. Y aquí lo primero que te recomiendo nuevamente es que tengas muy en cuenta el formato que le des a las fotografías y al vídeo. Tienes la opción entre alta eficiencia y el más compatible. El más compatible, como dice su nombre, lo va a hacer muy compatible, pero a cambio vas a perder en almacenamiento, ya que las fotografías y los vídeos van a ocupar mucho más. Aquí tienes que tener muy en cuenta que podrás marcar el formato Apple ProRAW o el formato de vídeo Apple ProRes. Esto no significa que vayas a grabar siempre en ProRes ni que vayas a hacer fotos siempre en ProRAW, sino que lo que vas a hacer es disponer del botón en la cámara, como vamos a ver a continuación. Dicho eso, hay un segundo ajuste que para mí es bastante importante y es tener la cuadrícula siempre activa para poder realizar las fotografías y los vídeos bien encuadrados. Además, aquí hay también un ajuste bastante importante a tener en cuenta, y es que si vamos a la parte de abajo tenemos un ajuste que dice priorizar la velocidad a la calidad a la hora de tomar fotografías. Esto es importante porque cuando damos muy seguido al botón de la capturadora de capturar la fotografía, el iPhone va a determinar si va a priorizar esa velocidad a la hora de tomar la fotografía o si por el contrario, perdiendo un poquito de velocidad, va a automáticamente ganar un poquito de calidad. Y bien, lo primero que tienes que tener en cuenta para hacer fotografías con un verdadero profesional es la elección de la lente. Es cierto que si tienes un modelo Pro vas a contar con las tres lentes. Como es mi caso, tenemos el iPhone 13 Pro Max, que va a ser el sujeto de pruebas en este vídeo, y contamos con las tres lentes, la ultra gran angular, la gran angular y el teleobjetivo. Aquí hay un punto muy importante y es que hay algo que debes de saber, sobre todo para cuando tengas bajas condiciones lumínicas, y es que la lente del ultra gran angular tiene una apertura de 1.8, algo que es significativamente muy buena y en algo que ha mejorado muchísimo Apple en este nuevo modelo de iPhone, en la cámara del ultra gran angular. En la cámara del gran angular, la 1x, la normal, tenemos una apertura de 1.5 que nos va a garantizar unas fotografías sinceramente muy espectaculares. Obviamente ese 1.5 con respecto al resto lo vas a notar especialmente cuanta menor sea la luz natural que tengas, ya que bueno, pues se va a comportar este objetivo mucho mejor en esas condiciones de baja luminosidad, logrando grandes resultados.
Luego, por contra, también tenemos el teleobjetivo. Aquí hay que tener muy en cuenta que el teleobjetivo es un 3x en zoom óptico, que es lo que viene siendo un 77 milímetros de distancia focal. Nos va a valer para hacer fotografías a cosas o a elementos con mucho más detalle y precisión. Por contra, vamos a perder un poquito de luminosidad, ya que esta lente cuenta con una apertura de 2.8. No está mal, pero con respecto a ese 1.5 o 1.8 de las otras lentes, como hemos comentado, es algo que debes de considerar. Como puedes ver, a la hora de tomar fotografía con el ultra gran angular, lo que puedes hacer es tomar una fotografía de un elemento que tienes mucho más próximo, abriendo el plano lo máximo posible y, por tanto, pese a que ese sujeto o ese objeto esté muy cerca de ti, va a entrar en plano. Con la cámara abierta vas a poder modificar también algunos de los ajustes que veíamos anteriormente. No obstante, cuando abres la cámara, los ajustes que tienes a acceso rápido son los ajustes que más vas a poder utilizar in situ, como son la activación o desactivación del flash y también algo muy interesante, la activación o la desactivación de la fotografía en formato ProRAW, un formato de alta calidad que lo que te va a permitir es tener más información de esa fotografía para luego en postproducción poder editar con mayor fiabilidad los colores y toda la edición que le quieras añadir a esa fotografía. Pero esto es un punto que yo sinceramente, salvo que seas una persona que va luego a editar esas fotografías en cualquiera de las aplicaciones que puedas utilizar para edición de fotografía, no termino de recomendarte, ya que al final, si eres un usuario normal del dispositivo, lo que te va a interesar es disparar tu fotografía, tenerla 100% preparada para subirla a cualquier plataforma digital sin tener que preocuparte de absolutamente nada. Por tanto, como te digo, yo dejaría ese formato ProRAW para esas personas que van un pasito más allá y siempre trasladan esa fotografía para una postproducción o una edición posterior. También podrás encender o apagar el formato Live, que lo que hace es capturar unos segunditos antes y unos segunditos después de que tú le des al botón de tomar la fotografía para captar mayor información. Esto es algo que me parece sumamente interesante, porque cuántas veces no hemos hecho una fotografía y la persona que está siendo fotografiada sin querer ha cerrado los ojos. Pues bien, es sumamente sencillo editar luego posteriormente esa fotografía sin salirnos del iPhone y elegir una fotografía o un fotograma clave que se convertiría en fotograma principal, donde el sujeto, esa persona, no salga con los ojos cerrados. Tendrás también acceso a través de la flechita de ajustes a una cantidad superior de ajustes que también los tienes accesible, pero no tan rápidamente como en la pantalla principal. Vas a poder ajustar el formato de la fotografía, nuevamente el encendido o el apagado del flash, activar el temporizador, el modo noche en caso de que existan bajas condiciones lumínicas. En fin, vas a tener acceso a muchos ajustes adicionales, como incluso, por ejemplo, establecer un filtro previo a la fotografía. Por ejemplo, podrás tomar una fotografía en blanco y negro sin necesidad de editarlo. Añades directamente ese filtro y la fotografía ya se toma o ya se hace con el formato blanco y negro. Y una de las grandísimas novedades que ha traído estos iPhone son los estilos fotográficos, que te van a permitir darle un look mucho más visual a tus fotografías con unos preajustes ya establecidos. Aquí vas a poder moverte con alguno de los estilos fotográficos que te vienen definidos. Por un lado tienes el estándar, es decir, no tiene ningún tipo de ajuste y sería como usarías la cámara de forma habitual o asidua, y luego ya empezamos con los distintos modos, como son, por un lado, el contraste intenso, por un lado el brillante, por un lado el cálido y por otro lado el frío. En todos estos ajustes lo que hace el iPhone es jugar con el tono y con la temperatura. Lo mejor de todo es que si modificas alguno de estos estilos fotográficos vas a poder restaurarlo sin ningún tipo de problema clicando en la flechita, de tal forma que nunca perderás los preajustes establecidos para esos estilos fotográficos. Y hay un modo del que yo no dejo de sorprenderme, y eso es el modo noche.
Un modo que me tiene anodadado porque es impresionante lo que es capaz de conseguir este iPhone. Bien, para que te hagas una idea, aquí he hecho dos pruebas. Una primera prueba, la más sencilla, que ha sido colocar el martillo en la habitación 100% oscura, para que te ubiques. Solamente había encendido, que no lo he apagado porque se me olvidó un puntito del LED del televisor, y he tomado la fotografía iluminando la habitación al completo, única y exclusivamente con la luz que emite la linterna de mi Apple Watch Series 7. Y el resultado de la fotografía, que te lo dejo para que lo veas, es espectacular. Lo que he hecho es llevarme al máximo que me ha permitido los segundos en los que permanece realizando la fotografía, y eso sí, te recomiendo que cuando hagas este tipo de fotografías, especialmente si vas a apurar al máximo esos segundos, por ejemplo para capturar las estrellas, que lo hagas con un trípode o con la ayuda de un trípode, ya que si no te va a quedar una fotografía posiblemente un poquito borrosa. Bien, el resultado es increíble, pero es que no queda ahí mi prueba. Lo que he decidido es hacerlo 100% a oscuras, es decir, nada de luz. He desactivado ese LED del televisor, he desactivado mi Apple Watch, me he llevado a los 30 segundos, ojo, a los 30 segundos máximo que te permite la foto en modo noche, y el resultado es una verdadera locura. No había nada de luz, yo no era capaz de ver el martillo. Sí, su silueta, por así decirlo, porque mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pero es que no tengo palabras. Lo dejo que juzgues tú mismo con el resultado de esta fotografía, con esos 30 segundos de exposición. A la hora de tomar fotografías hay algo que mucha gente desconoce. Obviamente, si pulsas el botón de fotografía, pues se hace una fotografía. Pero la pregunta suele surgir, bueno, ¿y cómo realizo una ráfaga? Pues muy fácil, pulsando y desplazando el dedo hacia la izquierda, y automáticamente, hasta que tú sueltes, el iPhone va a entrar en modo de ráfaga, por lo tanto va a lanzar fotografía tras fotografía a una velocidad de vértigo. De igual forma, si desplazas hacia la derecha, lo que vas a hacer es iniciar y dejar bloqueado el formato de grabación de vídeo. Imagina que estás tomando una fotografía a algo y de repente sucede algo que quieres grabar. Por no tener que andar cambiando al modo vídeo, dejas pulsado y deslizas hacia la derecha y automáticamente se queda en formato de grabación de vídeo y grabando hasta que tú cortes esa grabación. De igual forma, podrás utilizar el botón lateral de subir el volumen para tomar la fotografía, y podrás configurar ese botón en los ajustes del iPhone para que también forme parte de la ráfaga del iPhone, de tal forma que puedas tomar ráfagas dejando pulsado el botón. Recuerda que en fotografía existe esa regla que se llama la regla de los tercios, y que lo que te viene a decir es algo así como que establezcas el sujeto al que le quieres dar protagonismo en la fotografía en uno de los cruces de las líneas de la cuadrícula, que anteriormente te decía que era importante tenerla activa. Y pasamos ahora a uno de los formatos que para mí es de mis favoritos, el formato de fotografía en modo retrato. Un modo que vas a poder utilizar en el caso de disponer de un iPhone Pro en la lente del gran angular y en la lente del teleobjetivo, logrando un desenfoque brutal de todo lo que tengas por detrás del sujeto. También es verdad que al tener un iPhone con sensor LiDAR, ese desenfoque es mucho más natural. Si a eso le sumas que en la lente principal tienes una apertura de 1.5, quedan unos retratos verdaderamente maravillosos. Ten en cuenta que vas a poder ajustar tanto previamente como posteriormente la cantidad de desenfoque que quieres en esa fotografía. Si lo quieres hacer de forma previa, basta con que toques en el iconito de la F y ajustes ese desenfoque tanto como tú quieras. Algo que puede que desconozcas, que es que en modo retrato tienes también acceso a diferentes formas de capturar la luz. Te recomiendo que investigues una tras otra y veas que una misma fotografía puedes darle looks totalmente diferente gracias a tomar esa fotografía en modo retrato con, por ejemplo, luz de estudio, algo que te va a permitir tener una fotografía muy, pero que muy chula. Y bien, si tengo que mencionar una de las grandes novedades que ha traído también estos modelos, es que ahora tenemos fotografía en modo macro, que es una verdadera maravilla.
Es verdad que no es algo que vayas a utilizar en tu día a día, salvo que seas un aficionado a la fotografía. No obstante, es bastante interesante para según qué fotografías quieres tomar. Y esto es una verdadera maravilla. Basta con que acerques el iPhone muchísimo, pero que muchísimo al objeto que quieres fotografiar y automáticamente el iPhone va a dibujarte una flor en color amarillito bajo a la izquierda. Eso quiere decir que tienes en marcha el modo macro. Ten en cuenta que podrías pulsar sobre esa flor para desactivar de forma manual el modo macro. Además, algo que la gente puede llegar a desconocer es que si tú dejas pulsado como si fueses a hacer un vídeo, como anteriormente te comentaba, automáticamente vas a estar grabando un vídeo en formato macro. Y mejor de todo aún, si cabe, es que estas fotografías en modo macro obviamente son también compatibles, activando, si lo deseas, desde ese propio ajuste arriba, el formato Pro RAW, algo que te va a permitir tener una cantidad increíble de información en la fotografía para después en postproducción conseguir fotografías muy pero que muy chulas. Y la otra grandísima novedad que traen estos iPhones, sin duda alguna, es la grabación de vídeo en formato cinematográfico. Un formato que te va a permitir desenfocar el fondo en formato vídeo. Básicamente como si estuvieras haciendo una foto en retrato, pero en grabación de vídeo. Y esto es una locura. Pero ojo, no es una locura de por sí por lo que estás haciendo, sino por dos cosas. Uno, por lo bien que lo hace, que no quiere decir eso que no sea mejorable. Y dos, porque te va a permitir en todo momento elegir qué persona o qué elemento quieres que enfoque durante el vídeo. Pero aún mejor si cabe es que después de grabar el vídeo y sin necesidad de exportarlo ni nada, desde el propio iPhone, desde la propia galería de fotografías, vas a poder editar ese vídeo de tal forma que si en el vídeo en un momento determinado estás enfocando a, pues la persona que estás grabando, si quieres cambiar en ese punto concreto el enfoque, lo vas a poder hacer en postproducción, como te digo, desde el iPhone. Y eso es una verdadera locura. Algo que para los que creamos contenido puede resultar de increíble utilidad. Además, te va a permitir grabar unos vídeos muy chulos que, por ejemplo, para generar contenido en redes sociales como Instagram o TikTok es algo muy pero que muy interesante. Ahora te hablaré de ello, pero no olvides que este formato cinematográfico también lo tienes disponible en la cámara frontal. Eso sí, algo que no te he dicho, debes de tener muy en cuenta también que la grabación de vídeo en cinematográfico no va a producirse en 4K, sino que lo que se va a producir es en 1080 a 30 frames por segundo. Un formato que no debe de pasar desapercibido para las personas que les gusta tomar fotografías un poquito artísticas es el formato de fotografía en panorámica. En otros vídeos que hice en el canal y que tuvieron muchísimo éxito te contaba algún truquito de esta forma de tomar una fotografía, pero ahora voy a contarte otro. Muchas veces queremos tomar una fotografía en vertical y cogemos el iPhone y lo colocamos en formato vertical. Pero ¿qué pasa si yo quiero coger más cantidad de fotografía, como por ejemplo mayor cantidad de cielo, sin necesidad de renunciar a coger el sujeto? Pues bien, pongo el iPhone en fotografía panorámica, lo pongo en horizontal y lo deslizo de abajo hacia arriba, como estás viendo en pantalla. De esta forma te va a quedar una fotografía muy, pero que muy chula, con mucha más información o con un cielo mucho más amplio y, como te digo, sin haber renunciado a que el sujeto se vea por completo en la fotografía. Recuerda que la fotografía panorámica la vas a poder hacer, que eso es algo que también muchas personas desconocen, también con la lente ultra gran angular, la teleobjetivo y obviamente la principal como es la gran angular. Y bien, no nos olvidemos de la cámara frontal del iPhone, una cámara que también tiene una verdadera resolución con esos 12 megapíxeles que tiene y que te permite tomar unas fotografías también muy pero que muy buenas, especialmente en buenas condiciones lumínicas. Obviamente, como te decía, en la cámara frontal vas a contar con la grabación en modo cinematográfico, vas a poder grabar vídeo en 4K a 60 frames, vas a poder hacer fotografía en formato o en modo retrato sin ningún tipo de problema. Y también, como no puede ser de otra forma, vas a tener acceso a los estilos fotográficos que anteriormente
te mencionaba. Todo esto teniendo también esas fotografías con modo live, e incluso en caso de que necesites usar el flash, lo que va a hacer es permitirte activarlo y va a hacer de flash la propia pantalla, emitiendo en el momento del disparo una luz que roza lo amarillo naranja, no sé muy bien cómo definir ese color, de tal forma que va a iluminar el rostro o lo que estés fotografiando con la cámara frontal, que se presupone que va a ser tu rostro, y vas a tomar esa fotografía con mayor luminosidad. Como ves, las cámaras del iPhone dan para muchísimo. De hecho, te voy a dejar en la descripción varios vídeos que he hecho en específico de alguna de las cosas. Por ejemplo, he hecho vídeo específico de cómo sacarle el máximo partido grabando vídeo a las cámaras de tu iPhone, cómo realizar fotografías en modo retrato, sacándole también el máximo partido, e incluso un vídeo como este, pero con las cámaras del iPhone 12 Pro Max. Todos esos vídeos te los voy a dejar bajo en la descripción del vídeo para que puedas ir y chequearlos. Recuerda que si este vídeo te ha gustado, puedes apoyarme dándome un like, dejando un comentario en la descripción del vídeo y por supuesto suscribiéndote, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao!